El primer ordenador de la historia moderna, el ENIAC, inaugurado en 1946, costó casi $500,000 y ocupaba una sala de 160 metros cuadrados en la Universidad de Pensilvania. Sus 30 toneladas de peso y más de 17.000 válvulas lo convirtieron en una proeza técnica para la época. Desde entonces la tecnología ha avanzado a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, la idea de crear una máquina capaz de calcular o predecir el movimiento del universo se remonta mucho más atrás de lo que solemos pensar. En la región del mar Egeo, en el siglo I a.C., alguien construyó un artefacto de engranajes y precisión milimétrica, diseñado para seguir los pasos del Sol, de la Luna y de los planetas. Aquel objeto, conocido como el mecanismo de Anticitera, resultó ser una pieza de ingeniería muy avanzada, capaz de predecir eclipses y sincronizar los ciclos celestes con los calendarios humanos. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Desde los orígenes de la civilización se ha buscado entender el cielo para entender el orden de todas las cosas. Los egipcios, por ejemplo, observaban el curso del sol para levantar sus templos y organizar las crecidas del Nilo. Los babilonios, por su parte, registraban los movimientos de los planetas en tablillas de arcilla para tratar de predecir eclipses y augurar el destino de los reyes. Incluso en el mundo griego, en lugares como Alejandría o Rodas, los sabios de la época mezclaban ciencia, matemáticas y arte para medir el tiempo, anticipar el cambio de las estaciones y calcular la posición de los astros con una precisión que todavía hoy sorprende. Y en medio de ese universo de observadores del cielo, alguien anónimo llevó esa curiosidad un paso más allá. Entre los siglos II y I a.C., un artesano o un grupo de ingenieros de la época construyeron una máquina que parecía traída de otra época, o más bien del futuro. Se trataba de una pequeña caja de bronce y madera llena de engranajes, ruedas dentadas y escalas con inscripciones. Una especie de calculadora astronómica diseñada para mostrar cómo se movían el Sol, la Luna y los planetas y para predecir eclipses o elegir fechas de competiciones como los Juegos Olímpicos. Aquel misterio salió a la luz casi 2000 años después. Fue en 1900 cuando un grupo de buceadores griegos se resguardaba del mal tiempo frente a la pequeña isla de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso. Al sumergirse en busca de esponjas, encontraron algo mucho más valioso: restos de un antiguo barco hundido a unos 45 metros de profundidad. Entre estatuas de bronce, ánforas y joyas, apareció un bloque verdoso cubierto de concreciones marinas. Nadie le dio demasiada importancia hasta que el arqueólogo Valerios Stais, un año después, notó un diente de engranaje incrustado en aquella roca. Con el tiempo, ese trozo de metal oxidado reveló ser parte de una máquina extraordinaria. Y cuando los fragmentos fueron limpiados y examinados, mostraron decenas de engranajes minúsculos y textos grabados en griego antiguo, casi como un manual de instrucciones. Los investigadores tardaron décadas en entender aquello que tenían delante de sus ojos. Se trataba de un mecanismo que utilizaba un sistema de ruedas dentadas para predecir el movimiento de los astros y los eclipses con una exactitud increíble. Al girar una manivela lateral, hoy perdida, se ponían en movimiento los engranajes que movían varias esferas y punteros en su parte frontal y posterior. En la cara delantera se mostraba la posición del Sol, de la Luna y posiblemente de los 5 planetas conocidos en la antigüedad, aunque esto último es una posibilidad hipotética, ajustado todo según el zodiaco. Mientras que la parte trasera, un conjunto de escalas en espiral, permitía predecir eclipses solares y lunares y calcular los ciclos metónicos. En esencia, es lo que hoy conocemos como el mecanismo de Anticitera, considerado como el primer ordenador analógico del mundo. Nació en la Grecia helenística tras las conquistas de Alejandro Magno, cuando los griegos heredaron, combinaron y ampliaron el saber de civilizaciones anteriores. En Alejandría, los astrónomos trabajaban con modelos matemáticos. En Rodas, Hiparco elaboró sus teorías sobre los eclipses y descubrió que la Luna no se movía en un círculo perfecto. En Sicilia, Arquímedes diseñaba autómatas, poleas y máquinas que asombraban a reyes y generales. Todo ese conocimiento se expandió por el Mediterráneo junto con el comercio, las ideas y los objetos. Por eso no resulta extraño pensar que un artefacto como el de Anticitera pudiera tener un valor enorme.
Algunos estudiosos creen que pudo ser una creación de alguna escuela astronómica de Rodas, donde Hiparco o sus discípulos podrían haber tenido acceso a los conocimientos matemáticos necesarios para diseñarlo. Otros apuntan a que tal vez fue una pieza destinada a enseñar astronomía, o incluso un regalo de lujo para algún noble apasionado por la ciencia. Lo que sí está claro es que no era un objeto común, y es que su precisión necesitaba de una mano experta, con grandes conocimientos astronómicos y con una técnica de fabricación del bronce muy avanzada. El barco que lo transportaba, según los restos encontrados, parecía de origen romano y llevaba una carga de obras de arte griegas. De hecho, se cree que naufragó alrededor del año 60 a.C., quizá durante una travesía comercial hacia Roma. Y lo más desconcertante de esta historia es que no se ha encontrado nada similar en el mundo antiguo. El nivel de precisión de Anticitera no volvió a verse hasta el medievo tardío, más de 1000 años después. Hoy los fragmentos del mecanismo de Anticitera se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, junto a una réplica a tamaño real y otras reconstrucciones modernas basadas en modelos digitales y escaneos tridimensionales. En total se han recuperado 82 piezas, aunque se cree que el dispositivo original era aún mayor y que, como ocurre con la manivela perdida, incluía elementos que aún no se han encontrado. Algunos investigadores sugieren que incluso pudo estar inspirado en los dispositivos descritos en los textos de Arquímedes, máquinas que combinaban engranajes y cálculos astronómicos y que se consideraban casi legendarias. Pero más allá de su valor histórico u origen, el mecanismo de Anticitera es un símbolo de lo que el ingenio humano ha sido capaz de concebir incluso en los límites de su tiempo. Una máquina que fue el resultado de siglos de observación y pensamiento, que condensó la obsesión de toda una civilización por comprender el orden del cosmos y de la realidad. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.